que su vida sea formada en nosotros, ser como Cristo. Yo me preguntaba a mí mismo, pero ¿y sé cómo es Cristo? ¿Cómo puedo aspirar a ser como alguien que no conozco? Que no sé cómo es. Yo les animo, hermanos, que empecemos a orar de una manera muy clara y que digamos: Señor, revélate a mi vida. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu carácter? Porque era lo que Pablo anhelaba, ser como Cristo. Y tiene que ver con el mensaje de esta mañana. Necesitamos pasar tiempos en la palabra, escudriñando el carácter de Cristo, pero leyendo la Biblia así y viendo cómo era. Necesitamos pasar tiempos en oración para que nos revele cómo Él es aún en la eternidad. Porque si no, entonces, ¿cómo podemos llegar a anhelar ser como alguien que no tenemos claridad de cómo es Él? Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, nos sigue invadiendo la delegación de San Juan del Río. Bienvenidos, bienvenidos, qué bueno verles. En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor, y el tema que elegí para esta meditación es eligiendo el futuro. Eligiendo el futuro. Hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos muestra que como pueblo de Dios estamos en un viaje. Estamos en el mismo viaje que hizo Israel cuando fue sacado de Egipto y llevado hasta Canaán. Y nosotros estamos repitiendo ese viaje en una manera espiritual. Pero todo viaje tiene una meta, todo viaje tiene un destino. Y mayormente cuando es un viaje largo, si no tenemos claridad de hacia dónde vamos y firmeza y determinación de carácter para terminar el viaje, o vamos a quedar desanimados y nos buscaremos acampar o establecer antes de la meta, o no daremos en el blanco, terminaremos en otro lugar. Hace años tuve la oportunidad, la experiencia de navegar en un buque de guerra, en un dragaminas. Cuando estuve en la escuela naval, nos sacaron a un viaje de prácticas, de experiencia navegando, y cumplimos funciones en varias partes del buque para conocer cómo funcionaban todas las áreas del buque. Pero hubo algo que me impactó y me llamó mucho la atención, y es lo que más me quedó grabado. Aparte del cuarto de máquinas, que era difícil estar ahí porque era mero abajo y olía a diésel y aceite y se mareaba uno porque no había ventanitas y salía uno corriendo de ahí a la borda, a la orilla, a vomitar. Pero aparte de eso, lo que me quedó un recuerdo muy vivido es cuando estuve en lo que llaman el puente de mando, a donde va el capitán. Ese barco no era un barco de los modernos como ahora, les estoy hablando de hace muchos años, en 1971. ¿Hace qué es? 50 años. Era un buque
que había sido de la Segunda Guerra Mundial, un dragaminas. Y ahí en el puesto de mando, donde va el capitán, iba el timonel que manejaba con aquellas ruedas que tienen como palos así, la caña, manejaba el timón que guiaba el barco. Pero me llamó tanto la atención que al lado del timonel iba otro marinero viendo una especie de brújula, pero no era una brújula, era un aparato redondo. Y el capitán decía, bueno, vamos a ir al puerto de Frontera Tabasco, me acuerdo. Y entonces marcaba él las coordenadas, marcaba el rumbo que el barco debía de llevar para alcanzar ese puerto. Y en el tiempo que yo estaba ahí, oía que este marinero, su único trabajo era ir viendo el rumbo que el capitán había fijado, una aguja ahí, y mientras la aguja marcaba el rumbo fijado, él iba diciendo, casi como cantando, rumbo, 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 y de repente se callaba, significaba que el barco se había salido del rumbo. Y el timonel hacía los ajustes con el timón, y hasta que encontraba otra vez que la aguja se pusiera en la dirección que el capitán había establecido, nuevamente ese marinero decía rumbo, 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 significaba ya encontraste otra vez el rumbo, vamos bien. Pero ¿por qué sucedía eso? Porque en el mar hay corrientes marinas, hay vientos, hay tormentas que mueven el barco y lo sacan de su lugar. Pero en la vida nuestra, así como en el mar, también existen corrientes marinas, también existen tempestades con nubarrones que hacen que perdamos el rumbo del destino o de la meta fijada para que lleguemos a buen puerto. Y la meta fijada por el Espíritu Santo y por Dios para nosotros es de lo que cantamos hoy: llegar a ser como Cristo, que la vida de Cristo se forme en nosotros. Esa es la meta, hacia eso debe estar orientado nuestro rumbo. Pero estas corrientes, como en el mar, estas tempestades en nuestra vida, estas aflicciones, filosofías, pensamientos del mundo, ideas del mundo o problemones, hacen lo mismo que en el mar. Para que un buque llegue, cuando ya va a llegar a puerto, hay lo que se llaman unos faros, o un faro, o dos faros, dependiendo. Y el capitán debe de orientarse con ese faro y encontrar las coordenadas adecuadas para poder entrar hacia el río que se une con el mar. Esa unión del río con el mar es muy peligrosa porque es el encuentro de dos fuerzas. Tiene que entrar de una manera correcta y eso se lo da el ángulo del faro. Y si no lo alinea correctamente de acuerdo al faro, él va a estrellarse contra las rocas. También nosotros, hermanos, cuando hay nubarrones en nuestra vida, cuando hay problemas, cuando hay descuidos, podemos perder de vista el faro espiritual que nos va marcando el rumbo, el rumbo, el rumbo, el rumbo. Y esto tiene que ver con ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando hay algo dentro de nosotros que nos incomoda y nos hace sentir que estamos saliéndonos del rumbo, ¿sí me explico? Hay algo en nuestra conciencia, en nuestro Espíritu Santo, que nos dice: ya te saliste de la voluntad de Dios.
y nos anima a que nos volvamos y a que busquemos el faro, que es la luz de la palabra de Dios y la luz de Cristo, que es lo único que nos va a hacer entrar a puerto seguro, porque si no vamos a acabar destruyendo nuestra vida en las rocas. ¿Y qué son estas corrientes, hermanos? Marinas. ¿Qué son estas tempestades y nubarrones que pueden esconder el faro, que pueden desviarnos del rumbo correcto? Tiene que ver con los afanes que nos apartan de la búsqueda de la luz. Tiene que ver, como lo que dice Cantares, las pequeñas zorras, las pequeñas descuidos que tenemos. Tiene que ver con los problemas cotidianos, con nuestros temores, con el estar bombardeados de malas noticias cada día en la prensa que nos abruman y nos meten en temor, en incertidumbre, y dejamos de ver el faro de luz. Tiene que ver con descuidar nuestra vida de oración y de lectura bíblica cada día. Lo que nos saca del rumbo, lo que nos desvía y hace que perdamos de vista el puerto y el faro. Tiene que ver también con poner nuestra confianza en el dinero y dejar de ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, porque perdemos de vista la confianza en Dios. Estas corrientes y estos nubarrones que nublan el faro y le estorban la luz, tiene que ver con la falta de perdón en nuestra vida. Tiene que ver con la falta de arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con dejar de fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Si este marinero que iba con ese aparato ahí, él dejaba de ver el aparato y se distraía por otro barco que pasara o por lo que fuera, el barco iba a salirse del rumbo. Él tenía que estar ahí 4 horas, era su turno, 4 horas sin despegar la vista de esa aguja que marcaba el rumbo. Y si nosotros dejamos de ver a Cristo, si nosotros apartamos la mirada de lo eterno, vamos a perder el rumbo espiritual. También tiene que ver, hermanos, con perder el rumbo, con solo ver nuestra circunstancia actual, así como le sucedió al apóstol Pedro. Pedro, mientras confiaba en la palabra de Jesús, que lo invitó a acercarse a él caminando sobre el agua, él prevaleció en ese milagro. Pero cuando dejó de mirar a Cristo, cuando dejó de mirar el faro de luz que lo guiaba, cuando dejó de confiar en la palabra de Jesús que lo invitaba a caminar de una manera milagrosa, empezó a hundirse, entró en temores, vio la realidad de la vida, dijo: no puede ser, yo no puedo andar caminando sobre el agua. Pedro era un pescador y dijo: esto es imposible, y empezó a hundirse. Tenemos que entender, hermanos, que si nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús y si creemos a su palabra, la vida del cristiano es una vida de milagros. Caminamos sobre las aguas, sobre milagros. Y Dios es un Dios de milagros. Ahora que estuvimos en Matamoros, parte de la bendición que tenemos de ser enviados con otros pastores y recibir pastores es que entramos en nuestras pláticas, básicamente son sobre la iglesia, sobre la palabra de Dios, sobre doctrina, sobre experiencias en nuestra vida, y nos conocemos más profundamente. Y platicamos nuestro testimonio y cómo llegamos a Cristo y cómo llegamos a Ministerio Cebrón, y empezamos a platicar. Y hermanos, es tan hermoso porque es estar hablando de milagros tras milagros.
Y el pastor lanza un milagro de su vida y yo le lanzo otro y él lanza otro y yo otro. Nos pasábamos horas, hermanos, hablando de los milagros que hemos visto en nuestra vida. Increíbles, hermanos. Solo por mencionarles uno que ahorita recuerdo. Dice que en una ocasión él estaba en Monterrey, fue a ministrar, estaba él en otro ministerio antes, y muy sufrido económicamente, y andaba con otro hermano en la fe, y fueron a predicar y ya tenían que regresarse, pero pues no había dinero y las ofrendas pues no, parece ser que no les ayudaron. Él me platicó de una misión, unos ranchos. Ellos iban mucho a los ranchos. A un rancho que fueron, había una iglesita abandonada, que ya la habían abandonado, casi cayéndose. Y él ahí empezó a hacer reuniones. Y se acercaron algunas 4 o 5 ovejas que habían sido de esa misión. Pero había una hermanita ahí que era muy especial. De esas hermanitas que nada más están viendo la falla del pastor y en qué se equivoca y qué hace y qué no hace y criticando. Este pastor iba con sacrificios. A veces nada más llevaba un lonchecito, a veces ni comía. Y querían medio arreglar ahí el templito. Y un día la hermana le dijo: pastor, nunca vamos a acabar de arreglar este templo, porque usted se queda con las ofrendas. No tenía ni para comer. En lugar de decirle: le voy a traer un plato de frijoles, porque usted se queda con las ofrendas. Y me dijo el hermano pastor: ¿sabe cuánto eran las ofrendas? 3 pesos, 4 pesos. Y la hermana me decía que yo me quedaba con las ofrendas, que él pensaba que con eso íbamos a reconstruir el templo. Pero venían de Monterrey y iban a regresar a Matamoros. Hay que llegar primero a Reynosa y luego a Matamoros. De Monterrey a Matamoros son como entre 4 y 5 horas, dependiendo la velocidad. Pero traía un carrito viejito, y cuando vio la gasolina solo traía menos de la reserva. Los que tienen carro saben lo que es eso, ¿no? Traía menos de la reserva, o sea, no llegaba ni a un cuarto de tanque, y sin dinero. Y dijeron: Señor, nosotros venimos a servirte, llévanos de regreso a casa. Y salieron. Dice: hermano, solo íbamos cantando alabanzas y coros, Señor, que lleguemos, y cantaban alabanzas, pero saliendo de Monterrey a, no sé, 40 minutos está una ciudad que se llama Cadereyta, pero hay un desvío para no entrar por la ciudad. Ellos se equivocaron y se metieron en Cadereyta y se perdieron en Cadereyta, y en lo que buscaban la salida, pues imagínense la gasolina. Y agarraron la carretera y cantaban alabanzas, y ni quería, dice, yo ni quería ver la aguja, solo veníamos cantando y alabando al Señor. Y decíamos: Señor, que lleguemos a Reynosa, ya de Reynosa, ya como sea, estamos a menos distancia de Reynosa a Matamoros. Pues llegaron a Reynosa, hermanos, llegaron a Reynosa. Se habrán hecho unas 4 horas, poner un carrito viejillo, y además se perdieron en Cadereyta. Y el carro seguía funcionando. Y llegaron a Matamoros cantando alabanzas en todo el viaje. Y todavía en Matamoros anduvo en el carro 3 días más antes de que se acabara la gasolina, hasta que tuvo dinero para echarle gasolina. Y así, hermanos, nos pasamos mucho tiempo platicando de testimonios, de milagros. Pero para que podamos vivir en milagros y sobre las aguas, necesitamos estar confiando en la palabra de Jesús y estar poniendo nuestra mirada en Él, hermanos. Amén.
Todas estas experiencias negativas que les comento es lo que hace que perdamos el rumbo de nuestra vida espiritual. Y si perdemos el rumbo, perdemos la esperanza, perdemos la fuerza, perdemos el ánimo, nos desanimamos y empezamos a ver la realidad. Decimos, no vamos a llegar. No, yo creo que mejor me dedico a otra cosa, o voy a ocuparme en esto, en vez de estar orando, entonces, en vez de estar buscando al Señor, mejor voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para asegurarme mi vida, para asegurarme mi futuro. Y perdemos el rumbo, hermanos. Y si perdemos el rumbo de nuestra vida espiritual, entonces perdemos el propósito para el cual fuimos comprados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, fuimos comprados en la cruz con un propósito. Con un propósito. El Señor pagó el precio por un propósito. Y no solamente para evitarnos llegar al infierno. Con un propósito glorioso, hermanos, maravilloso. Y muchos no entienden cuál es el propósito de su vida y andan perdidos en la mar de la vida, apuntando aquí, apuntando allá, corriendo en pos de esto, corriendo en pos de lo otro. Uno puede preguntar, ¿y cuál es el propósito de tu vida? Muchos no tienen un propósito para vivir. O si tienen un propósito para vivir, es carnal, terrenal, humano y pasajero y efímero. Hermanos, te necesitamos entender que hay un propósito para la vida. Cuando yo era niño, algunos aquí lo han escuchado, los antiguos. Cuando yo era niño salía al patio de mi casa allá en Veracruz, un patio muy grande lleno de árboles frutales, con mi padre que trabajaba en una buena empresa. Yo lo veía que iba a trabajar, regresaba de trabajar, iba a trabajar, regresaba de trabajar. Alegre cuando le pagaban la quincena y agobiado como el día 12, 13 que ya no se llegaba al fin de la quincena. Y yo veía esa vida y yo me salía atrás a preguntar, ¿y eso es la vida? ¿Eso es el propósito de la vida? Levantarme, trabajar, regresar del trabajo, disfrutar de la quincena, agobiarme cuando se acaba la quincena, comprar algunas cosas. Esa es la vida. Yo tenía unos 9, 10 años de edad. ¿Eso es la vida? Hermano, para entender el propósito de la vida debemos preguntarnos, ¿de dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿De dónde vine? ¿Quién creó toda la vida? ¿Qué hay detrás de antes de que yo naciera? Tengo que preguntarme, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué vivo? Y también tengo que preguntarme, ¿y qué pasa después de que yo muera? Tenemos que tener estas respuestas para entonces tener un rumbo y tener un propósito definido para mi vida. Vivir con un propósito significa aspirar a lo verdaderamente valioso y trascendente de la vida. Eso es tener un propósito de vida, hermanos. Y no solo que mi propósito de vida sea divertirme o comprar, pasear, comprarme un carro. Es realmente saber que hay un antes de mi vida, un para qué vivo y un después de la vida que va a traer frutos de cómo viví y para qué viví. Tener un propósito de vida significa tener la experiencia de que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Hermanos, ¿cuánta gente se suicida? Gentes millonarias, artistas famosos, deportistas famosos.
llenos de dinero, de lujos, que caen en adicción de las drogas, del alcohol, vacíos, porque no tienen un propósito de vida. Sus propósitos son temporales, son pasajeros, que no sacian, que no llevan buen fruto. Pero para quien tiene un propósito divino que apunta a la eternidad, hermanos, encontramos que vale la pena vivir para algo que trasciende. Tener un propósito de vida significa que vale la pena dar la vida por un propósito superior o por alguien. Vale la pena dar la vida por un propósito superior. Vivir para algo que trasciende. Vivir para alguien. O vivir para algo tan glorioso como es la iglesia. Vale la pena vivir. Dios nos envió a la tierra para que aprendamos y crezcamos por medio de experiencias agradables y también de experiencias dolorosas. Dios nos permite en esta vida que elijamos entre el bien y el mal. Y Dios nos deja decidir si serviremos o viviremos para servir a otros, o si viviremos para enfocarnos en vivir egoístamente para nosotros mismos. Pero para eso necesitamos tener una visión de lo eterno, una meta y un rumbo de una vida que trasciende y que vale la pena vivirla. El apóstol Pablo enfrentó corrientes, nubarrones, tempestades que pudieron haberlo apartado del rumbo que Dios le había marcado para su vida. Pero el apóstol Pablo nunca perdió de vista su propósito de vida. Quiero leérselos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al capítulo 12 hasta el versículo 10. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Él hace una defensa de su apostolado, porque habían llegado otros a exaltarse en la iglesia de los Corintios y a minimizar la obra del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice: ¿son siervos de Cristo? Esos que vienen a presumir de sus dones y ministerios y a cautivarlos. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. En 5 veces, hermanos. 39 latigazos recibió. 3 veces me azotaron con varas, y no con la varita del amor que le damos a los hijos. Hombres malvados. Hermanos, cuando uno ve la historia de la Edad Media, de cómo mataban a la gente,
cómo castigaban a la gente. Cuando uno ve y lee sobre la Santa Inquisición, hermanos, eran cosas atroces que no podemos ni imaginar que pudieran hacerse. Por ejemplo, estaba yo leyendo de Mardoqueo, que dice que fue ahorcado, que Amán preparó una horca. ¿Saben que el traductor no se atrevió a poner lo que realmente era? Lo suavizó con una horca. Fíjese, suavizó con una horca la manera en que lo pretendían matar. Y como mataron ahí a Amán, es grotesco. No puede uno imaginar que los hombres pudieran hacer algo así. Y Pablo fue azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Hermanos, pasar una noche en el mar, flotando ahí, todo un día. Imaginarte que por abajo puede pasar un tiburón o un pulpo, a saber qué angustia, sin saber si vas a ser rescatado o no. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. Como diciéndole a los corintios, no se dejen enamorar, no se dejen confundir por cualquier líder que venga a querer impresionarlos. Déjenme más decirles lo que he sido y lo que he hecho por ustedes. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Por eso el apóstol Pablo no perdió el rumbo. Por eso el apóstol Pablo no se desanimó por una vida de aflicciones, de problemas, de angustias, de temores, porque él había estado en los lugares celestiales y vio y escuchó cosas increíbles. Por eso necesitamos tener encuentros con Dios, hermanos. Necesitamos tener encuentros con lo milagroso, con el milagro de la vida y de caminar con Jesús y creer en su palabra. Porque si no, pondremos nuestra vista en lo terrenal y perderemos la meta final.
De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. El apóstol Pablo había visto a Jesús y ahora él está buscando esa vida, y Jesús no se jacta. Jesús no anda en un camino de orgullo y de vanagloria. Jesús anda en un camino de humildad. Y Pablo ya estaba entrando a esa dimensión de vida. Tengo de qué jactarme, tengo de qué presumir, pero no lo haré. Solo haré lo suficiente para decirles que he pagado el precio por ustedes. Iglesia de Corinto. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Estamos viendo, hermanos, lo que hemos estado predicando por tanto tiempo? No vamos a dar en el blanco a menos que el orgullo lo tengamos bajo control o dominado. Y si no, Dios se va a encargar de mandarnos ciertas aflicciones, ciertas tribulaciones, ciertas problemáticas para mantenernos humillados. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Queremos ser usados por el Señor, hermanos? Solo los humildes, los que no se saben capaces y no andan con jactancia, serán usados. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo enfrentó corrientes, dificultades, problemas, carencias, persecuciones, cárceles, pero no dejó de ver la meta: Cristo formado en mí, agradar el corazón de Dios. No tenemos por qué nosotros desanimarnos, no tenemos por qué nosotros dejar de correr, a pesar de que estemos enfrentando situaciones adversas que no serán como las que ha vivido, como las que vivió el apóstol Pablo. Y escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículos 35 al 39. Se los leo en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Miren, hermanos, ¿qué sostenían el rumbo a Pablo? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y él vivió esas experiencias. Yo no sé quiénes de ustedes saben lo que es tener hambre. Que no haya nada que comer. Tener frío. Sentir que en cualquier momento pueden matarte. Pero Pablo tenía claro algo: aunque pase todo eso, Dios me ama. Dios me ama. No entiendo por qué, pero Dios me ama. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno
pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es tener una luz clara, hermanos. Eso es tener un faro claro que ilumina mi camino. Nada, nadie, ninguna problemática ni situación puede apartarme de su amor. Él me ama y yo quiero amarlo a pesar de lo que esté sucediendo en mi vida o alrededor de mi vida. Eso es rumbo, 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 rumbo. Nada me mueve de saber, Él me ama y yo quiero amarlo y agradarlo y servirlo con todo mi corazón. El apóstol Pablo no perdió, hermanos, a pesar de todo eso, el propósito de su vida. Y dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 3, 12 al 16. Dice el apóstol Pablo: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ser como Cristo, ni que ya haya alcanzado la perfección, ser como Cristo, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Este es el propósito del cristiano. Cristo murió en la cruz para que lleguemos a ser como Él es, para que Él sea el hermano mayor de muchos hermanos. Es el propósito. Ahora ya sabemos, hay cristianos que se desaniman y dicen: es que no sé cuál es el propósito para mi vida. No tengo un propósito para vivir. Es llegar a tener el carácter de Jesús. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Está la meta cerca, hermanos, pero la iglesia está desanimada, la iglesia está cansada, la iglesia está abrumada por tanta problemática y por tantos temores, angustias, ambiciones. Pero Pablo dice: yo lo único que deseo es cumplir el propósito por el cual Jesús me ha llamado. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Hermanos, todos nosotros aquí no somos los mismos de cuando conocimos a Cristo. En alguna medida algo el Señor ha hecho en nosotros, y no estaríamos hoy aquí. Aferrémonos a lo que tenemos ahora de Cristo y sigamos empujando y sigamos adelante hasta terminar la carrera. Hermanos, Jesús desde niño, Él sabía que su vida tenía un propósito y una misión que cumplir. Yo desde niño me inquieté y busqué cuál era el propósito de la vida. Porque los propósitos humanos no me llenaban. Yo desde niño quise entender que hay algo más que trasciende a una manera cotidiana de vivir. Y en esa búsqueda Dios me encontró y me dio el propósito para mi vida. Vivir para Él, vivir para servirlo, vivir para la iglesia, vivir para levantar una simiente justa, vivir para agradar su corazón.
Jesús sabía desde niño, jóvenes, niños aquí, busquen trascender, busquen hacer algo más glorioso de su vida que solo trabajar, comprar, tener un celular, tener un carro. Él sabía que la misión y el propósito en la vida era más trascendente que solo vivir. Hay quienes solo viven. Hay mucha gente que cuando se jubila, ya son adultos. El resto de los años que le quedan, se tiran en un sillón a comer, a beber, a ver fútbol o otras cosas y a vivir. Y a vivir, y a vivir, y a vivir, y a vivir, y a vivir. Jesús sabía que el propósito era algo más que solo crecer, que solo comer, que solo casarse. El propósito de muchos jóvenes o jovencitas es casarse. Pues qué triste propósito. Los casados se quieren salir y ustedes se quieren meter. Es una broma, no, yo no me quiero salir. Pero enriquecerse, acumular bienes terrenales o buscar fama. Dice Lucas 2, 48 al 49. Cuando los papás lo andaban buscando, que habían subido a Jerusalén y no lo encontraban después de 3 días, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Puede un niño, puede un joven ya tener conciencia de lo eterno y no dejarse apartar de ese propósito. En Lucas 12, del 16 al 21, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice de Jesús: luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo en el sillón y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. ¿Qué propósito de vida tenía ese hombre, no? Pero Dios le dijo: necio, tonto, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. El propósito de la vida de este hombre fue tener bienes, casas, propiedades, acumular riquezas. Y dijo: ahora sí, a vivir sin propósito. Dijo: ¿no sabes que hoy mismo morirás? Tenemos la vida contada, hermanos, tenemos la vida asegurada. Y si morimos hoy, ¿nuestra vida va a trascender?
¿Qué se contará de nosotros? Hace 2 años, más o menos, cuando inició la pandemia, murieron 2 pastores, amigos nuestros. Uno de ellos fue el hermano Eleazar Alonso, lo conocimos todos, ¿no? Al otro no lo conocieron todos porque él llegó después a la cobertura, pero muy precioso también. Estábamos en el retiro de pastores, gozándonos con el Señor, yo bromeando con él, éramos buenos amigos, nos amábamos mucho, y a la semana ya estaba muerto. A la semana, pero si yo estaba bromeando con él, pero si yo hablaba con él, comimos juntos. Hermanos, pero de repente ahí en la música que ponen los hermanos aquí en la transmisión, está cantando el hermano Alonso. Él dejó una herencia, él dejó un testimonio. Él afectó muchas vidas, muchas vidas. Él dejó hijas para el reino, una esposa del reino. Su vida fue vivida con un propósito glorioso. Eligiendo el futuro. Estamos aquí, hermanos, para elegir el futuro de hoy en adelante. ¿Qué futuro vamos a elegir? ¿El futuro de vida, de muerte, de pecado, de santidad, de buscar a Dios, o de llenarnos de bienes terrenales? Que no estoy diciendo que sea malo tener bienes terrenales, pero que no sea el propósito de mi vida y el motivo de mi felicidad. Se cuenta en la historia de la conquista de aquí de América, un español, un soldado español apellidado Pizarro, que fue usado para conquistar parte de Sudamérica. Dice, en sus primeros intentos para conquistar el Perú, la base estaba en Panamá, ellos ya tenían una base en Panamá, pero ahora hacia el sur había que explorar y les habían hablado que en Perú habían riquezas y oro. En sus intentos por conquistar el Perú, unas veces tuvo el problema de que todos sus seguidores querían desertar. Por lo mismo, en una ocasión sacó su espada y trazó con ella una línea de oeste a este. O sea, atravesó de un mar a otro simbólicamente su espada, trazó una línea en la tierra. Y volviéndose hacia el sur, hacia el norte estaba aquí Panamá, hacia el sur la selva, Sudamérica, Colombia y todo lo que sigue. Y volviéndose hacia el sur dijo, amigos y camaradas, en este lado, rumbo al sur, están los afanes, el hambre, la desnudez, la tempestad destructora y la muerte. Allí está Perú con todas sus riquezas. Aquí Panamá y su pobreza. Escoja cada hombre lo que corresponde a un valiente castellano. Por mi parte, voy hacia el sur. Diciendo esto, cruzó la línea y sus soldados le siguieron uno tras otro. Esta fue la crisis de la suerte de Pizarro. En la vida de los hombres hay momentos que según sean aprovechados o desechados, deciden su destino futuro. Y hoy, hermanos, hoy podemos decidir qué queremos de aquí a los pocos años en que viene Jesús. Aquí, Querétaro, es Panamá, con todas sus miserias humanas, con todos sus pecados y vanidades. Pero detrás de esta línea, hermanos, está la eternidad.
está el carácter de Cristo, está la vida formada de Cristo en mí, están los galardones eternos, está el poder agradar a Dios, está el poder conocer a Dios y sus riquezas. ¿Qué escogemos hoy? ¿Qué escogemos hoy? Josué 24:15, en la traducción del lenguaje actual. Llegó un momento en que el pueblo tenía que decidirse si los Baales son Dios, si los propósitos humanos son Dios, y es lo que llena y es lo que sacia, o si Jehová es Dios. Y le dijo al pueblo: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia, y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Dios está trazando hoy, hermanos, con su espada una línea. ¿Quién quiere seguir en los caminos del mundo, corriendo en pos de vanidades ilusorias? ¿O quién quiere aspirar a buscar las riquezas eternas? ¿Quién quiere seguir viviendo de acuerdo a sus propios criterios, ideas y pecados? ¿O quiere ponerse de parte de Dios? Pero yo y mi familia hemos decidido dedicar nuestra vida a servir a Dios. ¿Y saben que no hay nada más glorioso en la vida? ¿Saben que ahora que estuvimos en Matamoros, el pastor tiene su familia, tiene 4 hijos, 2 varones, 3 mujeres, ya adultos, una casada? No son perfectos, como todos estamos buscando ese camino, pero una familia tan unida, una familia comprometida con el Señor, con la iglesia. 3 de esos hijos ya estuvieron en el instituto. Tú, Sara, conociste a una de ellas, ¿no? Graduados del instituto. Saben que todas las mañanas ellos viven aquí y al lado está el templo, que dicho sea de paso, tienen templo, hermanos. Tienen un templo y es una congregación más pequeña que esta. Hermanos, parte del propósito que tenemos que hacernos es que vamos por un terreno, hermanos, no se me ha olvidado. Vamos por un terreno y estemos orando. La ventaja que este pastor tuvo como otros pastores es que les han donado un terreno, y si ya tienen un terreno es más fácil, pero nosotros tenemos que ir primero por un terreno. Pero construyeron ahí el templo, hermanos, y todavía siguen haciendo arreglos, y ahí están, tienen también una cartelón así, y ahí ponen 150, 100, 200, y ahí van poniendo. Y son una congregación más pequeña que la nuestra. Pero saben que todos los días a las 6 de la mañana se reúne el pastor con su esposa y sus 5 hijos y su yerno, y van al templo a orar media hora. Y de ahí se alistan para irse a sus trabajos o a sus actividades, todos los días. Ese pastor ha decidido que él y su familia sirven a Dios. Hermanos, estamos llegando al final de nuestro viaje espiritual, según 1 Corintios 10, del 1 al 7, para entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero al final de cada viaje, hermanos, y cuando se ve el panorama cuesta arriba, muchos se cansan, otros se desaniman, otros se sientan a esperar o a relajarse espiritualmente. Dice en el versículo 7, lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto.
Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Perdieron el rumbo, perdieron el propósito por el cual Dios los sacó de Egipto, no para que se quedaran ahí a descansar, a relajarse y a jugar en el desierto, sino para que siguieran avanzando hacia Canaán, hacia las promesas. Hermanos, no es tiempo para que nosotros nos relajemos como iglesia, bajemos la guardia y nos sentemos y nos relajemos. La iglesia de Cristo tiene que seguir adelante consiguiendo victorias, peleando la buena batalla. Amén, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé nueva gracia y vamos a renovar otra vez y vamos a tener nuestro maratón bíblico y vamos a ser nuevamente llamados a tiempos de ayunos. Y vamos a conseguir, por la gracia de Dios, un terreno para levantar un templo al Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer comidas, vamos a hacer rifas. Ya tenemos autorización de hacer rifas. Vamos a hacer bazares, vamos a hacer lo que sea, hermanos. Pero no vamos a relajarnos y a sentarnos cómodamente a esperar que los tiempos se cumplan y a ver qué sucede. Hermanos, todavía tenemos tiempo para hacer más, para que nuestra vida cuente un destino glorioso. Hermanos, todos vamos a llegar a viejos, algunos ya llegamos y otros van a llegar a viejos. Hermanos, ¿qué va a ser de nosotros cuando en ese día nos sentemos? Porque ya no podemos mover las rodillas, porque ya nos duelen, porque ya no podemos subir estas escaleras en un sillón. ¿Qué va a contar nuestra historia? ¿Qué historia se contará de nosotros? ¿Qué herencia espiritual dejamos? ¿Qué hicimos por la iglesia? Cuando se cuente de la historia de Bethesda, ¿qué historia, qué parte tendremos nosotros en esa historia? Cuando se cuente de nuestro caminar por esta vida cristiana en este viaje, que solo nos dedicamos a atrapar vientos, a comprar casas, carros, ropa, a enriquecernos. ¿Qué se dirá de nosotros? Estamos llamados, hermanos, a trascender en esta vida terrenal y pasajera, dejando una huella por nuestro paso en la iglesia y en la vida de otros. Hermanos, ya termino. La historia cuenta de una mujer, porque alguna vez pensamos por eso, pero yo no, quizás nunca sea pastor ni misionero al África o algún lugar. ¿Cómo puedo trascender? Una mujer cristiana llamada Susana Wesley murió a los 73 años de edad en 1742 en Inglaterra. Ella nunca predicó un sermón, nunca publicó un libro, nunca fundó una iglesia. Sin embargo, es conocida en la historia de la iglesia como la madre del metodismo. Es una corriente cristiana muy fuerte. Por haber impartido una vida de fe y compromiso en sus hijos, John Wesley y Charles Wesley. Estos dos hombres, hijos de esta mujer, fueron grandes pastores, predicadores y misioneros. John Wesley fue el 15º hijo de 19 hijos.
Y ahora las mamás no pueden con 2. Les cuesta criar a 2. Es que no tengo tiempo, es que no me alcanza. ¿Y cómo quieren que les lea la Biblia? ¿Y cómo quieren que ore si tengo 2 hijos? Tuvo 19 hijos. John Wesley fue el 15º. 9 de sus hijos murieron siendo niños. Vivió una vida de aflicción. Su esposo, por problemas económicos, que era cristiano, tuvo que irse por largo tiempo. Y ella sostuvo a su familia y sostuvo a todos estos hijos. Por eso se hizo el metodismo, porque ella creó un método. Ella le dedicaba un día y un tiempo específico a cada hijo para instruirlo, para mostrarle el camino del Señor. Y después tenía cultos en su casa con sus hijos. Alababa al Señor, iban a la iglesia el domingo, pero ella en las tardes tenía sus cultos familiares. Pero era tanta devoción de esta mujer por Dios, tanto compromiso, tenía un propósito de vida claro y definido: levantar una simiente justa. Y levantó a 2 hombres poderosos en la fe que cambiaron la historia de la iglesia: John Wesley y Charles Wesley. Dice la historia que los cultos que ella tenía con su familia, era tanta la presencia del Señor en esa casa, que las gentes de la comunidad le pedían permiso para venir. Y llegó un tiempo que el pastor se preocupó porque el domingo ya no llegaba nadie, todos querían estar en esa casa donde había fuego divino. Cuando lleguemos al final de nuestros días y miremos hacia atrás, ¿qué legado o qué historia dejaremos? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar para realizar obras que trasciendan a la eternidad? Y dedicamos nuestros esfuerzos y anhelos solo a cosas que dice Pablo: para mí todo eso es como estiércol, con tal de ganar a Cristo. Hermanos, es triste y dramático que muchos de nosotros tengamos nuestras casas y bonitas y arregladas y construyamos y casas o vehículos, etcétera, y no podamos levantarle un templo al Señor. Y no podamos levantar un lugar para el Señor, porque todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. Caleb tenía 85 años de edad, pero él sabía que tenía un propósito de vida: conquistar su herencia prometida en Canaán. Y le dijo a Josué, en el libro de Josué capítulo 14, versículo 9 al 12, en la traducción del lenguaje actual, le dijo: Josué, que era el líder, aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años. Hace 45 años Moisés me prometió una parte en la tierra prometida. Tenía 85 años de edad. Nosotros tenemos 25 años en Bethesda y ya estamos cansados. Vamos a tener tal actividad, vamos a echarle más ganas para tener un terreno, vamos a atender la tiendita, vamos a hacer el aseo, vamos a ver el equipo, vamos a... Ay, pastor, no habrá otro, no habrá manera. ¿Y cómo que vamos a reunirnos otra vez para leer la Biblia y que yo traiga comida y que atienda esto y que atienda lo otro? Habían pasado 45 años. Y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Y le dice a Josué: mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día, hace 45 años. Él no había perdido el rumbo y el propósito
conquistar esa parte de la tierra prometida. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Hace años en San Luis Potosí, hace 20 años en San Luis Potosí, a un pastor allá, amigo mío, que no era de la cobertura, pero le pregunté, ¿y tu papá? Porque el papá también era pastor. ¿Y tu papá? Le digo, ¿cuántos años tiene tu papá? Me dice, tiene 70 años, igual que mi mamá. ¿Y dónde anda? ¿Está aquí ahorita en la casa? No, dice, anda en Oaxaca. Fue a visitar una misión. Ah, pero se fue en avión o cómo. No, manejando. Y tiene 70 años. Sí, ahí anda el viejo. Él sigue sirviendo al Señor. Yo me impresioné. Y hoy digo, si yo tengo casi 70 años también. Pero aún tengo un propósito de vida, hermanos. Hermanos, y nosotros, no importa la edad, podemos seguir peleando en oración, intercediendo por la iglesia, orando por pastores, orando por misioneros, siendo fieles con nuestros diezmos y ofrendas, animando a los desanimados, orando por otros. Tenemos mucho por hacer todavía para conquistar nuestra tierra prometida, Cristo formado en nosotros. Se dice, y termino con esta ilustración, se dice que cierto jefe de los MacGregors, una tribu de Escocia, quien había defendido airosamente la causa del desterrado Estuardo, que cuando avanzaba bajo los estandartes de Carlos Eduardo contra las tropas inglesas en la batalla de Preston Pans en 1715, este jefe fue echado a tierra por 2 balas del enemigo. La tribu MacGregor, cuando vio caer a su amado jefe, comenzó a vacilar, mas el capitán herido se enderezó inmediatamente y apoyándose sobre un codo, y aun cuando la sangre corría de sus heridas, exclamó en voz alta: no estoy muerto, hijos míos, estoy vigilando a ver si ustedes cumplen con su deber. Así, al avanzar nosotros contra las huestes de las tinieblas, debemos recordar, si nuestra fe se apoca, porque parezca que nuestros adversarios espirituales ganan terreno nuestro, que el Maestro a quien servimos no está muerto, sino que vive, y que desde su trono en lo alto está viendo si cumplimos o no con nuestro deber, con nuestro propósito de vida. Llamados a agradar el corazón de Dios, llamados a servirlo en la iglesia con entusiasmo y con fe, llamados a que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Hay un propósito de vida. Hermanos, levantémonos, porque la luz, la redención está cercana. Las tinieblas son más densas, porque la luz pronto va a brillar. Amén, amados. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy está trazando una línea con su espada. ¿Quién se quiere quedar a vivir vidas vanas, huecas, vacías? Y cuando lleguemos a la eternidad y se abre el libro de la vida y se diga, ¿y qué hizo este hermano, este fiel, esta mujer, este hombre? ¿Qué hizo por la iglesia? ¿Qué hizo por el evangelio? ¿Qué hizo por otros? Señor, hay muy poco que contar. ¿Qué historia para galardonar? Señor, solo asistía y de vez en cuando a la iglesia, o a regañadientas servía. ¿Qué historia, hermanos? ¿Qué herencia se va a contar de nosotros? Hoy hay una espada. ¿Quién la quiere pasar?
porque allá están sí aflicciones, sí pruebas, pero también están las riquezas del reino de Dios. Pónganse de pie, amados.